Hola, ¿qué tal, señores, señoras? Bienvenidos una noche más, bienvenidos un miércoles más a 7 Televisión, bienvenidos a esta casona del Parque que aborda los temas de actualidad en el ámbito municipal, en esta ciudad de Málaga que sigue avanzando, viendo cómo avanzan las hojas del calendario. Nos acercamos ya prácticamente al que va a ser último mes de este año 2018, de hecho, sesión plenaria esta semana en la casona del Parque para abordar motivos varios, de alguno de ellos vamos a hablar, profundizaremos en los próximos minutos, aunque lo cierto es que la noticia en una jornada como la de hoy, miércoles 28 de noviembre, pasa por la hostelería y pasa por el anuncio esperado de desbloqueo en torno a unas negociaciones un tanto complicadas en las últimas semanas entre la principal asociación de hosteleros en la capital, Maos, y el Ayuntamiento de Málaga. Todo a cuenta de esas zonas acústicamente saturadas, de ese ámbito que se viene a regular a lo largo de los próximos tiempos y que finalmente, ahora lo escucharemos, va a quedar de la forma que se había abordado, eso sí, sin las protestas o sin ese cierre patronal del que se había hablado, con el que habían amenazado desde Maos. En los próximos minutos lo abordamos. Primero saludamos, como siempre, a las personas que componen esta mesa en la casona del Parque. Arranco por mi lado izquierdo. Desde Ciudadanos, Alejandro Carballo, viceportavoz de la formación en el Ayuntamiento. Gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Cortés, equipo de gobierno, Partido Popular, gracias una vez más. Encantado, buenas noches. Desde el Grupo Municipal Socialista, Salvador Trujillo, de nuevo con nosotros aquí en 7 Televisión, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Y el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Málaga, Juanjo Espinosa, gracias. A ti, buenas noches. Bueno, pues casi entramos en materia, lo dicho, hace solo unas horas hemos conocido esa resolución, finalmente no va a haber cierre patronal de la hostelería malagueña el 30 de noviembre, recuerden que es la fecha que se había elegido para movilizarse en caso de no encontrarse un acuerdo o una solución en esta materia que ha tenido, desde luego, entretenido al sector y entretenidos a buena parte de los componentes del equipo de gobierno en las últimas semanas. ¿Por qué el día 30 de noviembre? Porque es el encendido del alumbrado de la Navidad, del que vamos también a hablar en los próximos minutos y a lo largo y ancho de esta casona del Parque. Ese día, un día emblemático para la ciudad, una noche especial, sin duda, para quienes formamos parte de esta capital, durante todo el año también para quienes nos visitan. Podía haber movilizaciones en forma de cierre de la patronal hostelera, que también barajó otras alternativas como una apertura total a lo largo y ancho de las 24 horas. Lo cierto, Mario Cortés, es que finalmente hemos conocido este mediodía que se ha alcanzado un acuerdo o que se han rebajado un tanto las tensiones tras varias reuniones, las que se han realizado en las últimas semanas. No parecía tan fácil el acuerdo o parecía que avanzaba el calendario, decimos, y no se terminaba de llegar a un buen término. Hombre, teníamos la premisa de que evidentemente la hostelería en Málaga, en un sector como el turismo, que es nuestra principal industria, pues una pieza clave en cuanto al número de empleos directos que genera, incluso el número de empleos indirectos, todo lo que supone pues abastecimiento, proveedores, etcétera, etcétera. Pero luego hay una otra parte de la balanza, que es los derechos de los ciudadanos que viven en entornos de hostelería, que eso es un derecho inalienable y que no está por encima de ningún otro. Cuando hacemos mediciones y nos encontramos que están por encima de los niveles que permite la legislación, es obligatorio por ley tomar medidas para minimizar o para rebajar los efectos del ruido. Esa es la premisa. Y ahí es donde quizás hemos tenido el principal desencuentro, porque los hosteleros de alguna forma trataban de regatear ese concepto. Y el concepto eso sí que no es negociable, porque estamos sujetos a la ley. Las medidas son más altas de lo normal, ahora hay que buscar un encaje para rebajar eso. Nosotros, como equipo de gobierno, teniendo en cuenta que teníamos que tener presente en un colectivo tan importante como la hostelería, también tenemos que tener presente, como no puede ser de otra manera, a los vecinos que residen allí. Diseñamos lo que se llama ZAS, la zona acústicamente saturada, con una serie de medidas. Las más llamativas son una moratoria para que no pueda haber más bares, o sea, más negocios ruidosos en el mismo espacio donde los niveles son altos, y también un recorte de 1 hora en las terrazas para bajar los niveles de ruido. Ahí surge, como siempre, pues ni los hosteleros están contentos ni los vecinos están contentos, siempre una parte quiere más y la otra parte quiere menos, ¿no? Sin embargo, entendimos que era la forma más razonable de abordar este problema para intentar bajar los niveles de ruido. Eso va hacia adelante y, lógicamente, es un proceso que no se puede parar ni vamos a parar, porque legalmente todos, y digo todos, me refiero a todo el equipo de gobierno, tenemos la obligación del Ayuntamiento y del equipo de gobierno, tenemos la obligación de tomar medidas para bajar el ruido. Se han emprendido una serie de negociaciones en este caso, con los hosteleros.
pero siempre de la máxima de, oiga usted, es que el problema no se puede negar, los niveles de ruido son altos, el volumen de terrazas y de locales en el centro histórico inevitablemente atraen ruido, porque la gente está sentada en la terraza, hablan, uno habla, levanta la voz, alguien que va pasando por la calle, y aunque no es culpa directa de la hostelería, como bien alegan, y es correcto, pero evidentemente el problema está ahí. Y ahí había que buscar, y hay que buscar encaje para que, de alguna forma, bajemos los niveles de ruido, que te insisto, eso es innegociable, con pues, minimizar los efectos que tenga esa medida. Y en eso hemos quedado a abordar, hemos quedado en estudiar distintas propuestas, pero siempre con la máxima de que el ZAS, que es la medida que ya se ha aprobado y que tiene que publicarse en el boletín próximamente, eso no era posible negociarlo y va adelante. Por supuesto, habrá alegaciones y tanto los vecinos como los hosteleros como cualquier grupo político podrán hacer alegaciones en ese plazo de exposición pública. Pero no podíamos plantearnos ahora el echar para atrás una medida que es, insisto, obligatoria por ley. Desde el Grupo Socialista, ¿cómo se han visto estas negociaciones de estas semanas atrás y sobre todo la resolución parece definitiva de un conflicto que, bueno, iba a dar directamente con una situación bastante particular en la noche del inicio de la campaña navideña en la ciudad? Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, en el sentido de que efectivamente hay que atajar el ruido y hay que tomar determinadas medidas. Lo que no estábamos de acuerdo, y así lo expresamos en nuestro voto en la comisión y en el pleno, fue que entendíamos que no se había suficientemente, no se había sentado con ambas partes. Las dos partes importantes, así nos lo hacen llegar, y nosotros también, quiero recordarle al equipo de gobierno, coincide con el cambio de concejales, de competencias y demás. Y bueno, parece que no hay suficiente información o comunicación entre equipos de gobierno y ambas partes, ¿no? Por lo tanto, nosotros eso es lo que nos dicen tanto vecinos como empresarios, y nosotros decimos lo mismo que dicen ellos. A lo que ha llegado hoy, la información de hoy, nosotros estamos convencidos que esto es una patada a la lata hacia adelante, ni más ni menos. Por parte del alcalde significa que esto es un problema, y como muchos problemas o algunos problemas de esta ciudad, se le da una patada hacia adelante y se quita el problema, vaya a ser que haya problemas a la hora de votar el próximo domingo. Nosotros no estamos de acuerdo, o algunas de las soluciones que se adelantan por parte tendremos que estudiarlas, hablaremos con los hosteleros y con los vecinos, pero entendemos que esa cerrazón, si me permite, a la hora de decir que no hay posible ampliación de esta zona ZAS, además que se habla también de un cambio de uso, me imagino que es para meter ya a la Junta de Andalucía otra vez en el problema, y que el equipo de gobierno pues meta otra vez a la Junta de Andalucía en el problema, y entendemos, ya te digo, un elemento para dilatar el proceso, y nosotros creemos que es bastante difícil que así, de esta manera, podamos solucionarlo. Alejandro Carballo, desde Ciudadanos, patada a la lata, solución definitiva al problema, ¿cómo lo ven? Bueno, definitivo no creo. A ver, antes decía Mario que sí habían contado con los hosteleros, y eso no es verdad, porque con los hosteleros parece que han contado ahora, una vez que se ha aprobado el ZAS, ahora es cuando están hablando con ellos, ahora están haciendo lo que nosotros pedimos desde el minuto 1 que hicieran, y bueno, pues lo que sí valoramos positivamente, evidentemente, es que se lleguen a acuerdo. O sea, negar eso pues no sería lógico. Evidentemente, si llegan a acuerdo y hay un entendimiento, pues nosotros lo veríamos bien, porque la realidad es que al final tanto hosteleros como los vecinos están abocados a entenderse y a convivir. Entonces, el ayuntamiento tiene que velar precisamente por esa convivencia, pero lo que no tiene que ser esa convivencia es a costa precisamente de un sector estratégico en nuestra ciudad que genera tantísimos puestos de trabajo. Y a día de hoy el equipo de gobierno no había hablado con los hosteleros. O sea, o si lo había hecho nunca, jamás, estaban muy lejos las posturas y no se había llegado a ningún tipo de acuerdo. Como digo, esto se tiene que haber hecho antes de aprobar el ZAS, porque claro, ahora estamos con el ZAS aprobado y lo que está es a expensas de que se hagan alegaciones, no se hagan alegaciones. Cuando se creó una mesa precisamente para que se intentasen consensuar posturas o acercar al menos posturas entre vecinos, hosteleros, y realmente los partidos políticos éramos, pues bueno, pues meros catalizadores a lo mejor de ese posible entendimiento, de esa búsqueda de soluciones,
Y esa mesa, precisamente con el cambio entre que hubo cambio de concejal, tal, se dejó de convocar y finalmente, meses después, pues bueno, nos enteramos de que no se va a volver a convocar y directamente se aprueba el ZAS. Nosotros creemos que se han hecho las cosas mal, se podrían haber hecho mucho mejor. Evidentemente la solución no es fácil, eso hay que reconocerlo, y ahí el equipo de gobierno, pues la verdad que es verdad lo que dicen, que la solución no es fácil, es muy difícil contentar a todos, pero sí que lo que nosotros no veíamos desde el primer momento es que todo fuese a costa precisamente de los hosteleros, porque como digo, por suerte o por desgracia, nuestra ciudad vive del turismo y evidentemente un sector que genera tantísimos puestos de trabajo, pues hombre, no podía pagar los platos rotos de una gestión que pues, como mínimo es discutible durante todos estos años por parte del equipo de gobierno. ¿Cómo ve la situación el concejal no adscrito, Juanjo Espinosa? Pues no seré en principio quien defienda al equipo de gobierno, pero decir que no ha habido reuniones, Alejandro, me parece decir demasiado. Yo mismo he estado entre reuniones donde quedaba claro que era imposible o casi imposible llegar a acuerdos por ambas partes, y por lo tanto entiendo que al que le toque la papeleta de estar en el gobierno es el que tiene que ser valiente y tirar adelante. Dicho esto, por una parte celebramos que se cancele la llamada huelga, que no era una huelga, sí era una medida de presión, porque evidentemente la patronal no puede hacer huelga, ni tampoco podían hacer huelga a la japonesa, porque no está permitido abrir durante todo el día como pretendían. Decía que dicho esto, hay que mirar años atrás, y el mismo equipo de gobierno que debe ser valiente ahora para defender el derecho de los vecinos, tenía que haberlo hecho años atrás, cuando no se ha puesto el énfasis que se tenía que poner en regular, en hacer cumplir la ordenanza, tanto de vía pública como de ruido, en aumentar la inspección y en tomar medidas a tiempo para que no se hubiese llegado a esta situación. Y te hablo de un gobierno del Partido Popular, que lleva 24 años en el gobierno, que no entró hace 2 días. Por tanto, de aquellos polvos, estos lodos, y hoy, según leíamos en prensa, pues se sale con un acuerdo que me parece, en toda regla, ficticio. Y es ficticio porque lo que se dice es que se zonifique, ya el secretario apuntaba que no se podía zonificar porque tocaría en 2021, y aún así hay que apuntar una cosa interesante. Por más que se y que eso permitiese que en ciertas calles tuvieran un uso terciario y por tanto se pueda elevar el nivel de decibelio a 65, los estudios que tiene el propio Ayuntamiento de Medio Ambiente dicen que aún así habría que tomar medidas contra el ruido porque sobrepasaría los decibelios. Por tanto, es una solución ficticia, y yo lo que animo al Gobierno, que desde mi punto de vista lo ha hecho mal durante los últimos 24 años, tiene que ser valiente y poner el derecho al descanso de los vecinos y al uso de la ciudad como un derecho de vecinos por delante de cualquier otra cosa, por más que estemos también de acuerdo, por supuesto, en que el comercio de la ciudad vaya para adelante. Estamos hablando de 3 patas de este particular banco: ayuntamientos, hosteleros y efectivamente los vecinos, que probablemente son a los que menos se nombra en todo este conflicto. El vecino de Málaga, hago la pregunta abierta, ¿puede estar satisfecho, puede estar tranquilo con lo que se viene cara a los próximos meses a partir de esta declaración? ¿Se va a poder tener una mejor ciudad a partir de esta declaración? Hombre, es necesario bajar los niveles de ruido. Vuelvo y digo, incido una y otra vez en este mensaje porque esto no es negociable. La ley ha condenado a muchos ayuntamientos, y muy duramente, incluso con penas de cárcel, por no hacer cumplir los niveles de ruido. Por lo tanto, aquí no es algo voluntario que haces o no haces. ¿Qué pasa? Como bien dicen mis compañeros, la papeleta la tiene el equipo de gobierno. Es un tema tan complejo que entiendo perfectamente que los que están en la oposición digan, ahí la llevas, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero tampoco el negocio de la hostelería, los vecinos, la economía en general, no es una foto fija. Cuando se dice que el Ayuntamiento de Málaga lo ha hecho mal todos estos años, no. Nosotros, en función de los tiempos, de las necesidades, de la situación socioeconómica, se toman unas medidas, se toman otras. Lo que era válido hace unos años, ahora ya no es válido. ¿A qué me refiero? Una crisis bestial, con un índice de paro altísimo. Por supuesto que favorecíamos la hostelería para crear puestos de trabajo, por supuesto que sí. Y por supuesto que éramos muy ágiles en cuanto a licencias de apertura, se sacó la famosa licencia por declaración responsable. ¿Todo eso para qué? Para aquel que quisiera invertir. Acuérdate que había muchos despidos de gente de una mediana edad ya que se quedaban sin posibilidades ninguna de laboral, en una crisis tremenda. Muchos de esos despidos acabaron en montar un negocio.
y ahora están ahí funcionando. Entonces, esa es la foto de aquella época. Ahora, atacar lo que se hizo en aquella época, cuando creo que se hizo bien y conseguimos crear mucho más empleo de lo que se hubieran podido crear en otras circunstancias, tampoco me parece correcto. La foto de ahora es distinta. La foto de ahora es una masificación, y lo digo así, de negocios en el centro histórico, y además no hace falta que lo diga yo, cualquier ciudadano se da un paseo por el centro histórico y lo puede ver, y unos niveles de ruido que son inaceptables. Y ahora, ante esa otra foto fija, pues otras medidas adaptadas a la realidad. Y la realidad es que una moratoria en la concesión de licencias en esa zona no es ninguna barbaridad, incluso yo creo que está aplaudida por los propios hosteleros que ya están, porque si nos damos un paseo por el centro es que queda poco sitio donde montar un establecimiento de hostelería hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a intentar bajar eso, y vamos a intentar por lo menos que los que están no vayan más. Con eso bloqueamos que vayan a más los niveles. Y ahora, con medidas de intentar bajar a 1 hora, por lo menos en la terraza, conseguimos que los niveles de ruido por lo menos bajen a ciertas horas. Son medidas muy suaves, vamos a ser realistas, pero sí tocan de lleno el problema, que no va a haber más ruido, y segundo, que el que hay puede bajar. Como bien decía el compañero, reuniones ha habido 20.000. El problema es que a una de las partes le interesaba que siguiera habiendo otras 20.000 más, porque todo lo que tardemos en tomar medidas no se hace nada y la hostelería sigue de alguna forma creciendo, y en la otra parte de la mesa estaban los vecinos que decían, oye, vamos a tomar medidas ya que cada día tenemos más locales. Y encima la legislación iba en contra del ayuntamiento. O sea, ahí el tiempo iba negativo contra el ayuntamiento, porque cualquier día llega un fiscal y nos imputa a todos por no hacer nada en materia del ruido. Pues precisamente por eso el ayuntamiento, visto la deriva que estaban tomando las negociaciones, donde lo único que había era interés en seguir reuniéndose, pues coge el camino de en medio, que es una medida que consideramos suficientemente razonable para las dos partes, criticadas por ambas partes, como desgraciadamente suele pasar en este tipo de problemas complejos, pero que es una medida que va a ser durante un año y vamos a ver cómo va la evolución. No es nada para toda la vida, ¿eh? Vamos a ver cómo funciona, si baja los niveles, si conseguimos que el ciudadano se conciencie, que también es un tema importante, pero entiendo la oposición a criticar al equipo del gobierno, total, si son los que tienen el problema, si lo entiendo perfectamente, pero es que el problema ya no es solamente político, el problema es también judicial, si me permiten la expresión un poco más contundente. Por eso aquí no hay medias tintas. O tomamos medidas o vamos desfilando todos los concejales delante de un juez. Y como ustedes comprenderán, no tenemos ese interés. Pero Mario, yo, si me permite, yo creo que aquí hay que todavía poner un poco la vista por encima de incluso este problema, siendo importantísimo. Es que yo creo que lo que estamos tratando es, Málaga puede morir de éxito, puede morir de esta puede ser parte del comienzo de la muerte del éxito. O sea, empiezas por los ruidos, empiezas por una ciudad monotemática, centro monotemático, todo aglutinado. Yo creo que se ha dejado excesivamente, ha habido una excesiva dejadez por parte del equipo del gobierno, probablemente también pues un poco en la línea que tú has dicho, pero entendemos que podía haber sido más efectivo, y yo creo que había que tener unas vistas puestas en otros años, en años venideros, porque está ocurriendo que Málaga puede morir de éxito, y uno de los problemas gordos de Málaga es la saturación de problemas en el centro, la saturación de... Pues si estás de acuerdo conmigo, ¿por qué no votaste a favor? Pero no, yo lo que estoy de acuerdo es que vamos a hacer planteamientos porque vamos a morir de éxito. Si yo creo que tenemos que tener cuidado con, con los 10 años vista o los 12 años vista. El problema es que en el vamos a hacer, se nos está yendo el tiempo. Entonces llega un momento en que en vez de hablar hay que actuar. Entonces, hemos actuado, el ZAS ya está aprobado, y ahora seguimos hablando de todo, pero ya con la base de que ya hay por lo menos una medida tomada. Pero Mario, porque no es solo una pelota en manos del equipo de gobierno, como tú decías. O sea, el equipo de gobierno tiene que tomar medidas, pero el ZAS se aprueba porque hay una mayoría del Pleno, el ZAS se aprueba por el Pleno que aprueba. Entonces no es solo la pelota... decía que es responsabilidad de todos. Claro, cuando decía de todos, porque no tenemos mayoría absoluta para tomar medidas de este tipo. Claro, cuando se aprueba el ZAS, la responsabilidad, digamos, se reparte. Entonces, entiendes que ante una responsabilidad repartida, yo por ejemplo voté que sí al ZAS, hagamos la crítica, y la crítica es la que venía haciendo el compañero. Hay un centro sobreexplotado, y puedo defender lo que tú planteabas de que en un momento socioeconómico de crisis se favorezca. Sí, pero eso hay que hacerlo con una planificación que sí que es responsabilidad de un gobierno tener vista más allá del cortoplacismo o más allá del electoralismo que estamos muchas veces tan acostumbrados. ¿Había que favorecer el negocio y la apertura del negocio?
pero sobreexplotando todo el centro, no se podía dinamizar, no se en otro entorno de la ciudad. Andar hoy en día por el centro, incluso para la gente que viene a visitarlo, es una odisea. Ya, no sé, estamos, como decía Salvador, no solo sobreexplotando, sino que es que la gallina de los huevos de oro que tenemos, que es el turismo, se está terminando de romper. Por tanto, medida inmediata, que ahí sí estoy de acuerdo contigo, las reuniones aquellas lo que dilatar en el tiempo, que no se hiciese nada. Y, bueno, lo que decía Mario también, que no se haga nada ya no se el gobierno, es que los vecinos han amenazado con ir a los tribunales y ahí sí que puede pagar el pato medio pleno municipal. ¿Responsabilidad compartida, Alejandro Carballo? A ver, yo es lo que sí que quería incidir también, ya yéndonos casi a la causa, ¿no? o adelante, ¿no? del problema, o los inicios del problema, también algo que no se ha tenido en cuenta, y es que la ordenanza en nuestra ciudad habría que cumplirla. Entonces, muchos de los causantes del ruido en la ciudad, porque la realidad es que hay un problema, ¿no? Viene causada precisamente porque no se han cumplido en su momento la ordenanza de este ayuntamiento. Si se hubiesen venido cumpliendo, gran parte de los causantes de ese ruido no hubiesen generado ese ruido, y a lo mejor no estaríamos hablando del ZAS, o a lo mejor lo estaríamos hablando, pero a unos niveles pues muchísimo más bajos. Y claro, lo que sí que vemos nosotros es que al final se pretende que la hostelería pague los platos rotos de muchas situaciones que no se han venido haciendo bien durante todo este tiempo, porque esa ordenanza, hay que recordar, bueno, que el camión de la basura también pasa por las calles y hace mucho ruido, no hace falta ni hablar, que seguro que cualquier ciudadano de esta ciudad sabe el ruido que hacen los camiones, porque los camiones tienen más años casi que la ciudad. También tampoco vamos a hablar en el centro de Málaga, el número de eventos que se hace constantemente en el centro de Málaga, o sea, todo eso genera ruido, y todo eso tendría que haberse, bueno, pues valorado en su momento, atajado a lo que incumpliesen la ordenanza, pues en ese momento sancionar o intentar que no fuese así. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor hubiese minimizado mucho el ruido en aquel momento. ¿Qué pasa? Que ahora no encontramos un problema, y el problema es que es la hostelería. Pues no. O sea, los problemas del ruido vienen causados por multitud de causas, y no solamente tiene que ser la hostelería. Y lo que vemos nosotros es que se está focalizando todo en la hostelería, y no es así. Evidentemente habrá que tomar medidas, y eso no lo discute nadie, porque si hay ruido habrá que tomar medidas, y evidentemente es que hay prácticamente una obligación por ley, pero ni se ha contado con los hosteleros de verdad. Por mucha reunión que haya habido, no se ha contado con ellos, porque, como está diciendo, eran reuniones que no iban a ninguna parte, no se ha contado con ellos. Ahora se está hablando, por ejemplo, de una cosa que nosotros decíamos desde el principio, o sea, que se mire calle por calle. O sea, que se mire el centro no por zona, sino calle por calle, que habrá calles en las que se podrán tomar una serie de medidas, y en otras calles se podrán tomar otras. Las reivindicaciones de los hosteleros casi desde el inicio. Bueno, el hecho claro, de venir, y nosotros... Eso es dudoso, que en cada calle se puedan tomar una serie de medidas, dudoso, ¿eh? Sí, sí, O sea, no administrativamente es claro que la ley Bueno, vamos a ver, permita tomar en una pero- calle uso terciario y en otras calles uso Juan, residencial. pero en el simplemente mismo, en la son las misma medidas, letra. o sea, las medidas que se toman, eso es independiente de lo que estamos hablando. Las medidas concretas que se toman sí que se puede diferenciar por calle. No tenemos el mismo, o sea, no ocurre lo mismo, por ejemplo, no el mismo caso que la Plaza Mijana, por poner un ejemplo, que a lo mejor Calle Lario. Son dos situaciones totalmente diferentes, y dentro del mapa del ZAS están consideradas iguales. Pero aún así, yo creo que la realidad de las dos Alejandro, calles son muy distintas. Los propios datos del ayuntamiento dicen que en esas calles que ellos quieren hacer el estudio porque entienden que se podía pasar a uso terciario, los niveles del ayuntamiento sobrepasan incluso en esas calles. O sea, si se aumentan los decibelios a 65, seguiría habiendo que tomar medidas. No estoy hablando de si se tiene que declarar ZAS o no en esas calles, ¿vale? No estoy hablando de eso, estoy hablando de las medidas a tomar, en cada calle. Él está hablando de dilatar. No, de Ahora, dilatar como un estudio no. de las Bueno, calles. claro, es que cualquier propuesta que no sea la vuestra ya se supone que es dilatar. No, es que lo que pasa es que- con cierta lógica estaban pidiendo los hosteleros es que, oye, que en esta calle es que hay un restaurante, en esta hay 75. Oye, no vamos a tratar igual esta calle que la otra, y se está haciendo. Mario Cortés, vamos ya a No, este pero, bloque. hombre, que el argumento que utiliza, la hostelería está pagando los platos rotos. Ese es el titular que pretende darnos el Carballo. El hacer una moratoria para que no haya más hostelería y recortar una hora la terraza de lunes a jueves, de 2 de la mañana a 1 de la mañana, es hacer pagar los platos rotos. Perdona que te diga, pero no. Los que están van a seguir estando. Por lo tanto, la moratoria no les afecta.
Y además la terraza lo que hacemos es desde las 2 de la mañana la recortamos a la 1. Que Pero, con todo el Mario, respeto pero- del mundo, o sea, decirme que es que vienen a pagar Pero, los platos Mario, rotos... ¿se ha hecho algo, Perdona, se ha pero hecho algo no para cuela. atajar los otros Se ha hecho, causantes mira, de ruido en el centro? Se ha intensificado, como tú bien sabes, la presencia policial en todas las zonas del centro. De hecho, con eso que conseguimos, que simplemente aquellas personas que normalmente van un poco más alegres y van pegando y cantando, o iban pegando y cantando por la calle, ahora, cuando se encuentran una patrulla en una esquina, como que se cortan un poco. Evidentemente, Eso me habrá parece- momentos en los me que parece genial. De hecho, nosotros hemos pedido más Vale. presencia policial Luego, si en os ese dais- sentido. Si os dais cuenta, los eventos en calle, en la Plaza de la Constitución, ya hace tiempo que no se hace ninguno. Solamente alumbrado y 4 cosas más, y a las 9 de la noche, 9 y poco, han terminado todos. Y se ha restringido tremendamente los eventos en todas las plazas y las calles del centro. Esa es la parte que podíamos aportar municipalmente. El tema de la nueva ordenanza de terraza también se ha cambiado. Ahora se le da mucha más libertad a la policía para que en el caso de que un establecimiento todos votamos, incumpla... y votamos Claro. a favor de Entonces- esa ordenanza porque la vemos entonces, positiva. lo que Y quiero el número de decirte- inspectores para llevar a cabo todo eso Pero es sigue importante. siendo la policía la que toma las actas, ¿no? Ahí no hay problema por la inspección. Entonces, intentar reducir esto a que es que los pobres hosteleros están pagando el pato, perdona que te diga, pero no es verdad, no es verdad. Los hosteleros actualmente, lo único que les va a afectar la ordenanza del PRON, el ZAS, va a ser en que van a tener que cerrar la terraza 1 hora. Porque la prohibición de poner más negocio De no domingo les va a jueves, afectar a los que de están. domingo a jueves. De domingo a jueves. Vamos a ser realistas, es una medida que va a bajar el ruido cuando hace falta, cuando entre semana, cuando la gente pretende dormir. Ahora, el fin de semana, pues la gente como que es más permisiva, ¿no? Aunque los vecinos del centro están ya para poco Pero, permisivos. Mario, vamos a cerrar este bloque. estarás conmigo que se está demonizando la hostelería con este tema, ¿o no? ¿Por qué se demoniza Pero la hostelería, la hostelería se Alejandro? demoniza. Ellos mismos han salido El que está diciendo lo no se va, contrario. el que está se queda. O sea, no entiendo, porque se hace una moratoria, entiendo que en la competencia que tanto defendéis ustedes, si no me ponen más bares al lado, pues mejor será para los que actualmente están. No, díselo al que paga, A no al que ser- paga un alquiler, al que paga Claro. un alquiler y el propietario se a ve ese con la se lo fuera doy. de que como no pueden abrir más, ahora puede subir los precios de los alquileres, Bueno, de los eso ya locales. depende Es que, del negocio. que Estamos no- hablando de un que año no todo, de regularizar. que no todo blanco negro, En el que no centro. todo es blanco negro. Aquí las medidas Pero no son también blanco negro. díselo Luego hay una a- escala de a los grises comercios que tradicionales tienen sus se tuvieron que consecuencias. ir por tienen la sus consecuencias. sobreexplotación del centro ¿No? y que tuvieron que abandonar la renta. Pero no mezcle, Alejandro no Carballo, mezcles Juanjo temas porque yo Espinosa. en eso estoy de acuerdo Vamos contigo. a no No, mezclar no, temas temas. y vamos a cerrar tema de hecho. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y hablamos de algo que sí va a generar ruido, por cierto, porque a partir del próximo viernes tenemos espectáculo de luces, de sonido en la calle Larios, iluminación de Navidad en la ciudad, ahora lo hablamos. En 7 Televisión, en la Casona del Parque, cada miércoles por la noche, abordando los asuntos que tienen que ver con la actualidad municipal y desde luego que tiene y mucho que ver con la actualidad municipal, lo que a partir del próximo viernes va a tener lugar en diferentes puntos de la ciudad, prácticamente en todos los distritos, pero especialmente en la zona centro, a la que se acercan ciudadanos de toda Málaga, pero también gente llegada desde fuera. Escuchaba hace poco que hay incluso excursiones desde hace ya más de mes y medio programadas de diferentes ciudades de Andalucía para visitar el tema del que vamos a hablar ahora, las luces, el alumbrado navideño. Yo quería una valoración, a ver, el punto de vista de cada uno de los grupos en torno al trabajo que se viene realizando, bueno, en los últimos años en esta materia. Vuelve a haber en esta ocasión un esfuerzo municipal importante, hablamos de un presupuesto de más de 774.000 euros, se amplía incluso el presupuesto respecto a años anteriores, se habla de reclamo turístico, se habla de promoción de la ciudad, de imagen. Aquí hay dos vertientes, porque también están los distritos. Aquí tenemos dos líneas de trabajo. Una, el alumbrado de Navidad en zonas comerciales está más que demostrado que incentiva el consumo. Por eso en las zonas de distrito, sobre todo en las calles más comerciales de los distritos, se ponen también decoración navideña. Y un porcentaje de esos 700.000 euros es lo que nos gastamos también en todas las calles de los distritos. Y luego hay una segunda derivada, que es lo que sería ya calle Larios y los espectáculos de luces que se hacen, que ahí sí tiene una componente puramente de imagen de ciudad y turística. No le hace falta a la calle Larios que hagamos un incentivo de luces para que la gente vaya a comprar. De hecho, los propios comerciantes o empresas que hay en calle Larios se quejan del espectáculo de luces, pues dice que impiden que la gente pueda entrar. Y tienen razón, pero bueno, es un poco la servidumbre que hay en la principal calle de la ciudad y solamente los 10 minutos que dura el espectáculo, ¿no? Pero es innegable, que supone un reclamo. Ya desde hace años Málaga se ha convertido en un referente, e incluso los distintos medios de comunicación nacionales, por el alumbrado y el espectáculo de luces que tiene.
Eso también llama a que muchos municipios de la propia provincia vengan aquí a ver las luces, incluso, como bien dice, hasta hay excursiones de otras partes de Andalucía que va incluido, sales por la mañana, vas a Málaga, das un paseo, compras por las tiendas que quieras, y ves el espectáculo de luces, te montas en el autobús y te vuelves. Por lo tanto, es innegable que en un momento como el mes de diciembre, que no todo es temporada alta, porque sabéis que entre el puente y lo que es la Navidad propiamente dicha, el nivel de gente siempre baja. Sin embargo, aquí hemos conseguido romper esa estacionalidad y que sigamos a un nivel alto de turismo, incluso en esas semanas que son previas a Navidad, donde la gente se contrae un poco la compra porque tienen que pasar la compra de Navidad, la compra de Nochebuena, los regalos, y entonces se viaja menos, y sin embargo hemos conseguido que Málaga sigan viniendo incluso en esa fecha. El debate está que si 700 es mucho o es poco. Evidentemente, todo hay que mirarlo desde un punto de vista del impacto económico. Esto que se llama impacto económico, que pues la gente que viene, donde se alojan en los hoteles, los que comen en los restaurantes, los que se montan en los taxis, los que compran en las tiendas, ahí el impacto económico evidentemente es muchísimo más grande que lo que podamos gastar en alumbrado. Siempre habrá críticas, pero yo creo que como imagen de ciudad lo primero, y luego si nos vamos a la parte de distrito, ese servicio que se presta a los comerciantes, de alguna forma animarle el barrio para que también vayas a comprar allí en vez de ir a los centros comerciales, pues creo que esos dos objetivos se consiguen. ¿Satisfechos con la gestión del equipo de gobierno en esta materia? ¿Criticable en algún aspecto, en todos? No sé. Vamos, nosotros es obvio que ha habido una inversión importante. Nosotros creemos que probablemente habrá que moderar ya a partir de ahora, porque esto parece ya una competición. Vigo dijo el otro día que se ha gastado 1 millón de euros, el otro va a venir a gastarse otro 1 millón de euros, y lo que sí es verdad es que cuando empiezas a hablar con la gente de la calle, de los barrios, te dice que si en la Noria y en Las Pedrizas va a haber Navidad este año o no va a haber Navidad porque no hay ningún tipo de iluminación, o en Arroyo España que no hay tampoco, o en fin, en determinadas zonas que parece que no llega la Navidad. ¿Es bueno, es bueno que Calle Lario esté como está? Sí, yo no voy a negar lo obvio, ¿no? Nosotros sí estamos de acuerdo, pero creemos que ya habrá que ponerle probablemente un techo a esto, porque estamos viendo, esto empezó Madrid en su momento, acordaros que íbamos mucha gente a Madrid a ver la iluminación y demás, efectivamente. ¿Y ahora qué te queda Efectivamente, por eso digo que lo veo bien como reclamo, como actuación, pero creo que tenemos que empezar a pensar ya que hay que ponerle techo a esto, porque el otro día sale Vigo, sale el otro, diciendo se va a gastar 1 millón y medio de euros, ya nos vamos a volver aquí ya locos todos con la iluminación. Los Reyes Magos y Papá Noel van a venir o no van a venir, o solamente con la iluminación lo vamos a dejar así. Estaba eufórico el alcalde de Vigo el otro día, no sé si lo vieron. Sí, lo vi, creo que todos. Por eso, el alcalde de Vigo del Partido Socialista, que no se nos olvide. Que no es el alcalde de Vigo, no es de Ciudadanos, pero No, yo creo que le facilitamos a los Reyes Magos precisamente que no tienen que seguir la estrella, con que vean las luces de Calle Lario ya vienen directamente aquí a Málaga. A ver, nosotros, bueno, lo vemos bien, lo que se está hablando, ¿no? Es un reclamo interesante para que nos visiten a nuestra ciudad, lo cual siempre es positivo, porque al final se consume en nuestra ciudad y, bueno, y ahí tiene un impacto económico que siempre es bienvenido. De hecho, pensamos que todo ese entorno, se está hablando que en Calle Lario se genera un perjuicio, sí, es cierto, en horas puntuales, muy puntuales, pero sí que es verdad que ese perjuicio de Calle Lario se transforma en una mayor afluencia en todo el entorno precisamente de Calle Lario del centro, y ahí sí que los comercios se pueden beneficiar de esa llegada de personas, incluso los puestecillos del parque, ¿no? Que también se ven beneficiados, y yo creo que en los últimos años han tenido un impulso y tienen más ventas precisamente por toda esa sinergia que se lleva con Calle Lario y con el alumbrado. Ahora bien, nosotros lo que creemos es que todo aquello que se está ahorrando también, es cierto, ¿no? Por la nueva tecnología, ¿no? que sabemos que consumen menos los LED y tal, pues se tendría que también reducir en los barrios, porque sí que es cierto que el centro es una pasada, ¿no? Si nos comparamos con otras ciudades de nuestro país. Ahí tenemos este año esa rivalidad con Vigo, que parece que esto es un concurso a ver quién es más alto, ¿no? Por no decir otra cosa. Pero sí que creemos que en los barrios hace falta muchas luces, hace falta mucho adorno, porque también hay comercios en los barrios que necesitan también de esa colaboración por parte del ayuntamiento para fomentar esos comercios de barrio. Y también, la gente en sus barrios pues también les gusta en Navidad pues tener sus calles
decorar sus calles con sus motivos navideños y, hombre, yo creo que todo ese esfuerzo que se vuelca en el centro de la ciudad, pues bueno, pues que en los años progresivos deberíamos de, bueno, intentar repartirlo por más zonas de la ciudad, porque sí que es cierto que bueno, que hay zonas que dejan mucho que desear y algunas otras que ni siquiera tienen adorno navideño, o para poner lo que ponen, mejor es no poner nada, porque queda hasta ridículo. Entonces, muy bien lo que se hace con la luz de Navidad, creo que es un reclamo importante para nuestra ciudad, pero bueno, creo que a lo mejor moderar o intentar seguir ahorrando para poder invertir en otras zonas de la ciudad, pues sería lo óptimo para los siguientes años que vengan. ¿Ojos tiene salido al alcalde de Vigo? Pues el alcalde de Vigo lo he visto en el telediario de mediodía, justo en una protesta vecinal dentro del pleno, que protestaban no estaba hablando contra... de la luz de Sí, Navidad. sí, y además la protesta iba una persona, un hombre rodeado de luces, para protestar por una ciudad tan desigual que hace un gasto que no se corresponde para la desigualdad que el hombre decía que existía en la ciudad de Vigo. La cuarta temporada de Navidad que venimos reclamando, lo mismo que estaba diciendo Alejandro, más inversión en los barrios, diversificar el turismo, las visitas, fomentar el comercio en los distritos, que es prácticamente lo que estamos hablando anteriormente, pero parece que la deriva del equipo de gobierno no es. Parece que sigue siendo la sobreexplotación del centro, el prejuicio de los vecinos y de las vecinas, que por mucho que protesten, otra vez recae el espectáculo, el aumento del presupuesto en 60.000 euros para ese sitio y no para el resto de barrios, y por tanto, repito, la sobreexplotación del centro y el impacto económico al que apelaba Mario habrá que verlo. Es decir, ¿hay un impacto económico real? Sí, cierto. ¿En manos de quién recaen los beneficios de ese impacto económico? Porque decía algo que me parece un poco demagógico, un poco no, bastante. Si tú le pones miles de personas en la puerta de los negocios de Calle Lario, se sienten aquejados los comerciantes de Calle Lario, me parece ridículo. Si tú me pones a mí miles de personas viendo un espectáculo en la puerta de mi negocio, lo normal es que después se animen o a comprar o a acudir a los bares o a las franquicias en las que se ha convertido el centro a tomar algo. Por tanto, se cae en el mismo error de seguir en la línea, de seguir la dinámica de querer construir un gran parque temático en el centro, de expulsión de los vecinos y de que los beneficios del turismo queden concentrados en las mismas manos de unos pocos, a lo que hay que sumarle el trabajo precario que se está generando de ese sector turístico que se concentra en manos en gran medida de las franquicias del centro. Yo solamente quería indicar que algo muy bonito y diferente es el árbol de reciclaje que Arcube en Churriana, en la plaza del Mirador de Churriana, pone, y verdaderamente creo que no llega ni a 10 euros de gasto el árbol. Es precioso, muy bonito, y yo creo que por ahí también puede ir el futuro de todo esto, de verdad, ¿eh? Muy bonito, y animo a la gente que vaya a verlo. Bueno, de la mano del reciclaje se puede ahorrar algo más. Y pensar que la tecnología esta que hay, que se llama LED, que aunque ahí solo se habla del impacto de la inversión, de lo que cuesta ponerle el alumbrado, pero hay que asociarle lo que hemos dejado de pagar históricamente de electricidad, que sabéis que no está precisamente barata. Lo que antes consumía una bombilla, un LED consume el 10%, el 20%, o sea, estamos provocando un 80% de ahorro en la factura eléctrica. Ese gasto que nadie quiere que lo paguemos entre todos. Por eso digo que el problema es quizás, y me echo la culpa como ayuntamiento, que cuando decimos estos datos solo decimos lo que cuestan las luces, pero no hemos dicho lo que estamos ahorrando con respecto al año anterior. Que por eso decía Alejandro, el presupuesto es superior. Por eso decía no, yo el presupuesto que es ese superior, ahorro, pero comparado con otros años puede ser incluso inferior. Sí, pero ese ahorro no se lleva a otra dinámica de la No, ciudad. Claro, pues yo lo lo que que se decía que ese ahorro se podía destinar precisamente a los quiero decir barrios y a que hay los un ahorro distritos. significativo también al poner ese tipo de luces, que el que más y el que menos, intentando comprar de bajo consumo para ponerlos en casa. Por ayuntamiento, evidentemente, no es una excepción. Y, hombre, los miles de personas, como bien decimos, que llegan a Calle Lario, no solo se quedan en la Calle Lario. Evidentemente se quedan en muchas zonas de la ciudad los que duermen, porque el centro histórico no absorbe tantos turistas como para tenerlos en los hoteles de ahí, sino que se reparten por gran parte de la ciudad, se desplazan en los taxis y el transporte público de la ciudad, van a comer, no todo el mundo cabe en los restaurantes del centro histórico, sino también van por muchas otras zonas de la ciudad, y lógicamente el impacto económico está bastante repartido. Y cuando decimos que no hay luces en ciertas barriadas, pues evidentemente no se llega a todas las barriadas de la ciudad.
Por una sencilla razón, porque lo hemos ¿No dicho se al puede principio. llegar a todas las barriadas? Pregunto. La pregunta es, ¿para qué? Porque lo que tú haces con el alumbrado público es incentivar que la gente vaya a comprar al comercio de barrio. Si tú resulta que pones el alumbrado en una calle residencial donde no hay comercio, será para el gozo y disfrute del vecino de allí, pero es que ese no es la componente de interés general que buscamos. Cuando uno toma una medida de alumbrar una zona comercial es para favorecer el comercio, no para que el vecino que viva en una calle de chalés pues diga, mira qué bonito tengo la entrada de mi calle. Que también. Que también, pero que se lo paguen entonces También. los que viven en esa calle. Yo creo que todos Ahora, quieren ¿dónde- igualarse. ¿dónde Que vas? todos quieren Teniendo- igualarse. Mario, Teniendo en Todo cuenta, no hay comercio. teniendo en En el cuenta puerto de la Torre no hay una calle comercial. Claro, las calles comerciales. En Churriana hay una calle comercial. Todas las calles en comerciales, Campanilla, en todos los todas las calles distritos, comerciales, alumbrado tipo calle Lario, pero en escúchame, todos los todas las distritos. calles comerciales de los distritos, todas tienen alumbrado, absolutamente Sí, pero todas. no de la O dimensión sea, que tiene el calle la- Lario, el- ni un la espectáculo, ni un teoría, reclamo la teoría para ir y a el visitar. criterio de Mario que acabas de exponer ahora mismo me encaja, porque por eso luego el centro de la ciudad está limpio y los barrios están hechos una absoluta porquería. Porque Claro, era el no le Salón, importa, acuérdate de no lo le del importa Salón. los barrios de Málaga, lo que le importa es solamente lo que le importa. Cuando no, hombre, porque es así. ¿Qué- no te qué rías, bajo Mario. argumento, Alejandro, No, por Dios, no, qué porque, bajo porque que argumento. digas tú que porque hay que poner No, luces en todos se- los barrios. Pues, se ponen las sinceramente, me luces parece en un los poco barrios fuerte. comerciales, que siempre casualmente están... ¿Dónde pone uno un comercio? Donde hay población, donde hay grandes bloques, allí se ponen, o donde hay zonas centrales. Hay muchos barrios que son más residenciales, donde viven mucha menos gente, muchas matas, y ahí evidentemente no hay necesidad de poner alumbrado más allá que la decoración mínima que se pone en algunos casos. Ahora, ¿dónde cargamos las tintas? En las zonas comerciales de los distritos. Ahí no verán ustedes ni una sola zona comercial que no tiene No se alumbrado. cargan las tintas por igual. Ahí, No. ahí No donde se cargan las tintas Luego, por el igual. centro En histórico es Humilladero, una zona en de Churriana, en Puerto de la Torre no se cargan las tintas por igual. Hombre, no podemos pretender poner un Y después, atractivo turístico Claro, no me en cada digas, distrito, Mario, poner un atractivo que se desplazan comercial. los turistas ¿a dónde? ¿A comprar el Puerto de la Torre o a las ventas del Puerto de la Torre o se desplazan a Por- Churriana? Pero Por ese es el muchas sentimiento de zonas, igualdad, por ese es muchas el zonas sentimiento de se igualdad. Muchas veces, y eso es lo que le hemos dicho y le hemos echado en cara al equipo de gobierno, es que la gente donde vive la gente es en los barrios. Y muchas veces yo entiendo que efectivamente hay que hacerlo. Yo lo he dicho en principio que creo que es una buena medida. Pero vamos a ponerle coto y vamos a empezar a echarle dinero a los barrios. Y así la ha comprendido también el equipo de gobierno. Cuando se ha dado cuenta que ya es muy tarde, vamos a echar mucho dinero en los barrios. En fin, yo creo que es importante, Mario. Sí, pero porque sí es hay importante. igualdad, hay sentimiento de igualdad. La gente de los barrios, la gente de Churriana, del Puerto de la Torre y de Campanilla piensa que no son de Málaga. Piensan que son de otra ciudad, pero no de Málaga. ¿Por qué? Porque igualmente tratada. Paga los mismos impuestos, pero no se siente igualmente tratado. Hombre, yo creo que son una fiesta que tampoco, no solamente hay que mirar el valor económico de las cosas, sino que bueno, que son una fiesta que también, bueno, se Sentimental. crea un ambiente y se crea, no, pues crear un Sí, ambiente lo y que crear pasa- barrios, claro, crear convivencia entre comunidad los vecinos, cosa que claro y que no se después hace. también en evidentemente. tiempos también en los que estamos evidentemente favorecer los negocios de ciertos sectores de la ciudad como pueden ser de los distritos a ningún comerciante Claro. le va a venir mal, sobre Por todo eso digo, que los medianos y los pequeños comerciantes están en los Pero distritos y en vosotros, los barrios, ya lo sabemos. Como todo en la vida y cuando uno gobierna tiene siempre eso en la cabeza, todo es tema presupuestario. Ya, Todos Mario, los temas pero llevamos presupuestarios. 4 años Pues, repitiendo el mismo Sí, discurso. pero, o sea, Mario, 4 pero, años por diciendo lo ejemplo, mismo de la pero luz te de puede Navidad. gastar 600.000 euros en el centro y 100 y pico mil euros en los barrios, no 700.000 euros en el centro y No, hombre, 40.000 en los barrios. la Es que, media de los es que todo es barrios presupuestario como tú suele- dices. Luego cuando la tú tienes media de los barrios, presupuesto, unos más grandes, otros cuando menos. tú tienes el presupuesto, claro, pues tú pues dices dónde quieres llevarlo, evidentemente. Y los ejemplo, barrios aquí le toca la pedrea al que le toca. No, le toca a las zonas comerciales de los barrios. Evidentemente, si a mí llegan como concejal del Puerto de la Torre y me dicen tienes 500.000 euros para poner luces, lo pongo en todas las calles y en todas las casas le pongo una guirnalda en la puerta, pero multiplicar eso por todos los barrios y los distritos que hay es inviable. Entonces yo entiendo que vosotros como oposición, No, pero no estamos diciendo pues que digáis, ponga una oye, guirnalda quiero a que, cada sea, puerta, que se adornen todas las calles de No, todos no, los barrios. no estamos y diciendo eso. yo también quiero, el problema es que el dinero da para lo que da. Pero Entonces, no hay- puesto no a hay elegir, opo- ¿qué no hay haces? oposición, Mario, Te son los vas- vecinos los que lo piden cada Puesto- año. Cada año. Pero puesto Porque a como no se elegir, ¿qué hace- haces? Prioriza las zonas comerciales de los distritos, que eso es lo que priorizamos, y prioriza la calle Larios por otra componente que decía al principio, por la parte de atracción turística. Eso es lo que hacemos.
Y es lo que hacemos nosotros y Sustentar todos el mismo modelo, todos Mario, el los mismo modelo de ayuntamientos masificación de este país, turístico, por una que sencilla está razón, acabando con el porque no centro. se puede llegar a poner alumbrado de Navidad de decoración en todas las calles de ninguna ciudad, supuesto. ni Sí, de eso, Málaga, no, ni de Mario. Madrid, gobierne Carmena Que o eso, gobierne Ciudadanos. que eso se da por hecho, pero, Pues, pero, ese pero es es que hay el argumento. veces, es que hay algunos distritos que es que, de verdad, que es que para poner lo que se pone, es que mejor no poner nada, porque es que da vergüencita de pasar por algunos distritos y ver allí una luz a lo lejos y de todo aquello y no es un adorno Pero de será Navidad. la entrada a los barrios, pues sí, la No, entrada a los Mario. barrios, pues sí nos gusta, por ejemplo, entrada al barrio, pues la entrada pues sí pone una pequeña guirnalda, pero donde realmente se invierte es en las zonas comerciales, por supuesto que sí. Bueno, vamos a cambiar el tercio. Estamos hablando además de ámbito comercial o del interés que puede despertar o que puede aliviar en cierta forma también el hecho de las luces de Navidad respecto al comercio. Esta semana el Consejo Andaluz de Comercio determinaba no declarar nuevas zonas de gran afluencia turística en la capital. Se ha vuelto a suscribir ese convenio que fija precisamente cuáles son las zonas, en definitiva, donde los comercios tienen posibilidad de esa libertad horaria, que es un poco el resumen de todo esto para que la gente nos entienda. Queda la cosa prácticamente igual y aquí también ha habido siempre división de opiniones. El equipo de gobierno del Ayuntamiento siempre ha defendido que la ciudad tenga esa libertad prácticamente en la totalidad de puntos, más allá de la almendra de la propia ciudad. Efectivamente. Rápidamente, ¿cómo lo ven? Pues creemos lo mismo que Torremolinos, o lo mismo que Fuengirola, simple y llanamente. Lo que pasa es que por lo visto en Málaga no, y en el resto de sitios de la Junta sí les parece bien. ¿Qué queremos con esto? Darle la oportunidad, que es que no es la obligatoriedad, la oportunidad a que un comerciante en otras zonas que no sea el centro histórico de la ciudad pueda abrir cuando crea conveniente que puede vender. Fíjate qué cosa más simple lo que estamos pidiendo. Libertad horaria, Si eso no lo puede obligatoriedad horaria. Si eso lo Y puede aquí, hacer. pues parece ser que son malos. O sea, que alguien en un barrio pueda decir, oye, que a mí me interesaría porque hay gente que trabaja y me viene mejor vender un sábado por la tarde porque tengo más afluencia, ¿Lo puede no lo hacer? dejamos. Sí, sí lo puede hacer, Mario. El No, Consejo no de falte a la Comercio- Si verdad. es un domingo, No falte a lo la mismo. verdad, Mario. Vamos a escuchar a... Sí, yo me iría al problema como se ha planteado al principio de los ZAS. Entendemos que el Consejo de Comercio está formado por sindicatos, por asociaciones, está todo el mundo sentado, todos los que de alguna u otra manera tienen que algo que decir sobre este tema y aunan una solución. Y la solución que deciden es esta. ¿Por qué? Porque efectivamente han dicho que no se puede extender esta zona. Y por otro lado, me parece que la solución ha sido estar un mes y medio más o medio mes más de posibilidad de estar totalmente, horario totalmente abierto, que coincide con junio hasta finales de septiembre, me parece, ¿no? Entonces, entiendo que si en esa mesa, donde están representados todos, sindicatos, ya le digo todo, no toman esa decisión, yo no tengo nada que decir. Juanjo Espinosa. El Partido Popular pretendía dar un pelotazo total ya de favorecer al gran negocio, a los grandes superficies, frente al pequeño y mediano comercio. Es así, Mario, porque decir lo contrario falta la verdad. Tú sabes bien que un comercio de menos de 300 metros puede abrir hoy en día, tiene libertad horaria. Lo que se pretendía es dar libertad horaria al término municipal entero, favoreciendo las grandes superficies que son las que no pueden abrir. Lo que me llama la atención de la aprobación del Consejo Consultivo de Comercio es que hayan incluido al centro abierto de Cruz Milladero en contra de, y eso lo sabrán mejor desde el equipo de gobierno, en contra de lo que pensaban los propietarios, los empresarios, perdón, y en contra de lo que se había llegado a acuerdo con la delegación territorial. Por nuestra parte siempre nos negamos a que Málaga, no entendemos por qué Málaga tiene que ser zona de gran afluencia turística, igual Campanillas que el centro histórico o el puerto. Estábamos totalmente en contra y estábamos a favor de no liberalizar los horarios como pretendía en este caso el Partido Popular. Desde Ciudadanos. Bueno, nosotros vimos desde el primer momento, vimos que no era realista la petición de declarar toda la ciudad como zona de gran afluencia turística. Hubiésemos pedido a lo mejor que se hubiese sido más concreto en esas peticiones, porque a lo mejor si hubiese tenido éxito esa solicitud. Todo el término municipal, bueno, lo venía diciendo también Juanjo, era poco realista, evidentemente. Ahora bien, nosotros sí que estamos de acuerdo con la libertad horaria, porque precisamente de lo que decía Mario, es libertad, o sea, es si tú quieres abres, si no quieres no abres. Lo que pasa es que aquí hay un problema porque se mezclan dos debates diferentes, ¿vale? Que en cierto modo yo entiendo que se puedan entremezclar porque tienen su relación. Uno es la libertad horaria
para que los comercios, pues si lo desean, puedan abrir, y otra cosa es la precariedad laboral. Y en cierta forma puede ir ligado, pero lo que hay que hacer es, oye, son dos medidas diferentes, hay que intentar atajar esa precariedad laboral y dar toda la facilidad al comerciante para que si quiere abrir el domingo su comercio, pues pueda tener esa facilidad para contratar más empleados si así lo considera. Alejandro, ¿de qué comercio habláis? Hay que intentar, pues cualquiera... Pero es que tienen la libertad horaria, es que pueden abrir. Sí, pueden abrir. Pero si eso lo aprobó el Partido Popular. Los comercios que tienen menos de 300 metros pueden abrir, tienen libertad horaria, sino que diga Mario que es mentira. Si lo aprobaron ellos, si lo aprobó el gobierno de Aznar, que liberalizó ya el horario de comercio. Lo que se pretende es que puedan abrir las grandes superficies y lo que pretenden es precarizar a los trabajadores aún más de lo que están, porque eso le permitiría que de lunes a domingo no se tiene en cuenta los días festivos. A eso es lo que yo iba. Yo sabía que el tema iba a salir, por eso yo me he adelantado. Como sabía que iba a salir el tema, el problema es que tenemos 3 minutos para hablar son dos debates diferentes. Son dos debates diferentes. La gente pregunta por qué ciertas tiendas de barrio están abiertas los domingos y todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Son dos y hay que debates explicarle a la diferentes. gente que eso lo liberalizó en su tiempo el Partido Popular. Los comercios en Málaga pueden abrir si tienen menos de 300 metros, los sábados y los domingos. Son dos debates. La precariedad laboral que hay que atajar y hay que facilitar que los comerciantes puedan contratar. Bueno, y en la gran superficie también hay pequeños comercios dentro. No, pero estas son presiones de lobby que pretenden con esto cargarse totalmente ya el pequeño y mediano comercio en Málaga. ¿Sabes lo que pasa? Que es el que le da empleo a 1.000 empleados frente a los 12.000 de la gran superficie. ¿Tú sabes lo que pasa al final? Al final lo que pasa es que la gente de Málaga llega el mes tal y lo que hace es que se va a Torremolinos a comprar o a Fuengirola. Y el que no puede comprar otro día que no sea el domingo, o se va a Torremolinos, o se coge el ordenador, y se la compra online. Vamos a ponerle casilla al cierre al programa, Salvador Trujillo. Yo solamente decirte que el director general dice claramente que equilibra la demanda a la población y protege los diferentes modelos en un entorno completamente regulado para evitar que haya monopolio. Yo creo que es lo que básicamente hemos dicho aquí. Mario Cortés, ¿algo más que aportar a este debate? Que se estaba diciendo, correcto. Se estaba diciendo el argumento de que sí, todo para el centro, y con esta medida, todo para el centro. Quiero decir que el que quiera comprar una tienda de este tipo el fin de semana, al centro. ¿Pero por qué? Así, si es que un milladero puede abrir. Porque las que están abiertas. No, pero si un milladero puede abrir, pero no abre, porque no le compensa, Mario. ¿Tú entiendes que pequeña tienda de 300, menos de 300 ¿Tú entiendes que a un metros? pequeño comerciante no le interesa abrir un domingo porque no lo puede soportar? No tiene empleados para eso. O sea, lo que se quiere aquí es pretender que abren las grandes superficies durante liberalizarse el horario a ellos, no a los pequeños comercios, no a los medianos comercios. La libertad. La libertad está, si la libertad. Si la aprobó el Partido Luego, Popular, la coges por o no la supuesto, coges, lo que pensamos pero nosotros. es que el de facto, o sea, impedir a la gente, y que te quede claro que no estamos hablando solamente del comercio, también estamos de una variable. No, pero terminamos. Esa competitividad no está. ¿Por qué se crean? ¿Por qué las grandes superficies crean pequeños supermercados? Por esto mismo, porque tienen libertad. Pero rematamos, por favor. En este debate también se nos olvida un pequeño detalle, que es el cliente. Yo no sé tú, ¿cuándo la gente puede comprar? Pues cuando tiene hueco, sale de trabajar, los fines de semana. Reforma laboral, todos los días se puede comprar. Eso hay que arreglar, efectivamente. Y es lo que se nos olvida, toda medida tiene que tener Mario, pero un hay que fin. arreglar muchas cosas Luego antes hay de traer ese debate aquí. Hablemos de reforma laboral, hablemos de muchas otras cosas. Pero no me mezcles churras con merinas. El problema es que no tendríamos que hablarlo todo de hoy y tenemos que terminar. Alejandro Carballo, Ciudadano, muchas gracias. Pues esto ya puedo sacar el tema ya cuando estamos terminando. Eso es lo que pasa por no mirar el reloj. Gracias, Venga, hasta la gracias. próxima. Buenas En esta noches. casona del Parque, Mario Cortés, Salvador Encantado Trujillo, de estar aquí. Juanjo Espinosa, gracias a los cuatro. Una semana más en 7 Televisión, una semana más en esta casona del Parque. Cada miércoles actualidad municipal, actualidad de ámbito Málaga, con acento malagueño. Gracias.